Stefan Finn no me pertenece, le pertenece a Dimensionador. Su página de Wattpad estará en la descripción, si es que desean visitarlo. Capítulo 25. La casa de la hibridación parte 3, y, instinto. Kitsune caminó recto a través de la última sala del lugar. Curiosamente esta sala era algo parecido a un bosque. Era enorme, al menos 2 kilómetros de diámetro con árboles de 3 a 7 metros de longitud. Ociosamente se preguntó cuán profundo estaba esta sala bajo tierra para poder tener un techo que permitía árboles tan grandes. No es como si pudiera ver un techo debido al follaje, pero estaba seguro de que ahí estaba. Ahora mirando a su alrededor esperando algún ataque furtivo o alguna desagradable sorpresa, Kitsune se tensó con una mueca dolorosa por sus músculos desgarrados debido a todo su desgaste anterior que no se vio gracias a su máscara. Ciertamente sus heridas ya habían dañado gracias al chakra de Kurama, pero eso no quitó en ningún lado la fatiga y el dolor fantasmal después de haber roto sus músculos y huesos una y otra vez durante toda la noche. Yo estaba seguro de que cuando saliera de aquí sería aún más físicamente poderoso de lo que ya era gracias a toda la compensación muscular que recibió, pero en verdad nunca le gustó usar un método como este para fortalecerse. Vaya, ¿quién hubiera pensado que en verdad lograste llegar hasta aquí? La línea de pensamiento de Kitsune se interrumpió cuando oyó esa voz. Esa molestamente familiar voz. Tu Siseo. Kitsune estrechando los ojos, tú fuiste el que me pateó aquí, afirmó el Anbu con algo de rencor. Bueno, nadie podía culparlo. Después de todos sus años de servicio en Anbu y experiencias cercanas a la muerte en las que perfeccionó su sentido espacial, llegó este sujeto y se paró justo detrás de él para patearlo. Eso en verdad había picado un poco su orgullo. Sí, yo. Exclamó con una voz cantarina y a su vez burlona el hombre. Lagarto. Era la mejor forma de describirlo. Un hombre de al menos 2 metros de grande, con músculos grandes y voluminosos. Un cuerno de unos 10 centímetros se cernía en su frente y las escamas cubrían la mayor parte de sus brazos y piernas. Sus pies eran extraños. Eran como si en vez de pies tuvieran 2 grandes dedos verdes extraños. Y sus ojos eran pequeños y saltones. Bueno, veo que ya se conocen, eso es perfecto. Kitsune miró de reojo a la pared. O más bien a la ventana que ahí estaba. Sigues escondiéndote detrás de un cristal por lo que veo, dijo Kitsune con furia fría. Perdón, todo lo que quería era ver en persona tu lucha contra mi mayor creación. Exclamó el científico loco con júbilo. Claro, un Anbu debilitado contra un fenómeno a su máxima potencia, comentó Kitsune sarcásticamente. Podría ser, pero el mundo shinobi no es justo, ¿verdad? Preguntó el hombre lagarto mirando a Kitsune con suficiencia. Tienes razón, respondió Kitsune sonriendo de medio lado. Y entonces pisó el suelo con fuerza. ¡Wow! Exclamó el hombre lagarto cuando el piso bajo él se hundió de repente. Pero de un poderoso salto el lagarto cayó boca abajo en la rama de un árbol. No está usando chakra, pensó Kitsune entrecerrando los ojos. De acuerdo, no me espere eso, dijo la lagartija con irritación. Sí, bueno, no soy experto en Dokton y hasta ahora no he tenido oportunidad de usarlo, comentó casualmente Kitsune encogiéndose de hombros. Bien, ya me mostraste un truco tuyo, déjame mostrarte uno mío, dijo el lagarto humanoide. Y luego desapareció. ¿Qué? Exclamó Kitsune moviendo su mirada a todas partes. Por aquí, prácticamente cantó una voz junto a su oído. Y luego nuevamente fue mandado a volar. ¡Gara! Exclamó el Anbu encapuchado cuando chocó contra el tronco de un árbol. ¿Cómo demonios se movió tan rápido sin usar chakra? Pensó el Anbu alarmado al no notar el movimiento. Aquí arriba, Kitsune sin buscar confirmación saltó hacia adelante ignorando el crujir de su espalda. Al segundo siguiente vio una enorme zanja donde solía estar tirado. Pero no vio al sujeto. No puedo sentirlo, ¿acaso se mueve demasiado rápido para que mis sentidos lo perciban? Se preguntó el Anbu con nerviosismo. No supo que se apoderó de él, pero en medio de su pensamiento Kitsune dio un paso a su derecha evitando un golpe que destruyó el suelo donde estaba. ¿Cómo? Se preguntó el Anbu extrañado. Pero sus pensamientos se cortaron cuando una poderosa patada se estrelló contra su estómago.
No logró verlo, pensó mientras se arrastraba hasta chocar con un árbol al darse cuenta de que su enemigo tuvo que pararse frente a él y aún así no pudo ni siquiera verlo y nuevamente ese sentimiento se apoderó de él cuando se agachó y el tronco donde se apoyaba su cabeza hasta hace un momento fue brutalmente destrozado. ¿Qué demonios es esto?, pensó el Enbu sin saber siquiera por qué se agachó. Y lo que siguió fue una paliza. Estómago, caderas, espalda, pecho, piernas, brazos. Todo su ser fue brutalmente pateado sin poder ver a su enemigo en movimiento. Ciertamente ese extraño sentimiento que aún no podía identificar se apoderó de él en un par de ocasiones donde logró esquivar. Pero cada evasión fue seguido de otra patada aún más brutal como demostrando su furia por ser evadido. Y todo lo que pudo reunir de su paliza fue la aparente preferencia de su oponente por las patadas. Kitsune escupió una cantidad sustancial de sangre ante la ofensiva frontal que rompió sus costillas por quinta vez en 10 minutos. El Enbu quedó en el suelo cansado y magullado mientras el doloroso proceso de reconstrucción de sus huesos volvió a empezar. Su visión era borrosa y estaba apenas consciente. El Enbu Kitsune estaba en las últimas. ¿Por qué demonios no te quedas muerto?, dijo con impaciencia una voz detrás de él. Y luego escuchó pasos hasta quedar frente a él. Ahora de un buen zorrito y muere, dijo la voz con molestia mientras Kitsune miraba con incredulidad. No fue su sentencia de ejecución. Ni que su muerte pareciera ser una molestia para su oponente que otra cosa. No. Fue el charco de sangre que escupió. La sangre ahora con una forma conocida frente a él. ¿Acaso?, pensó el rubio cuando por instinto giró evitando otra patada que de aterrizar hubiera reventado su cráneo. Ah, ya entiendo este sentimiento, pensó el Enbu con una calma antinatural. Él se concentró tanto en tratar de escuchar, ver o sentir un ser que se movía a una velocidad imposible. Que olvidó algo que le había salvado la vida en tantas ocasiones. Entonces decidió cerrar los ojos. ¿Entonces ya te rindes?, preguntó con burla la voz del lagarto a su alrededor. Mejor para mí. Kitsune se quedó casi un segundo quieto. Buscando, sintiendo. Y luego reforzando sus piernas, caderas, espalda y finalmente brazo giró la cadera y dio un puñetazo del que Tsunade se sentiría orgullosa a su derecha. Justo donde es minúsculo pinchazo de intención asesina apareció. Oyó una voz tanto aturdida como confundida que... ¿Qué pasó?, preguntó la misma voz cuando Kitsune abrió sus ojos. Y frente a él aquel hombre lagarto apareció. Habían reflejos invisibles en sus piernas, tronco y cara general mientras el resto de su cuerpo era visible. El hombre lagarto. No. El hombre camaleón apareció frente a él. Con todo su lado derecho desde su pulmón, pecho y brazo totalmente desaparecidos en una explosión sangrienta. ¿Cómo aún seguía vivo? Kitsune no tenía idea pero lo atribuyó a sus modificaciones genéticas. Tú no te movías demasiado rápido para que te viera, simplemente eras invisible, comentó Kitsune al hombre cuyo lado derecho acaba de destruir. De alguna forma tu invisibilidad ocultó todo de ti, tu chakra, tu respiración, incluso tu movimiento cardíaco. Por esa razón no se me pasó por la cabeza buscar a un enemigo invisible. Era la verdad. Él con sus sentidos naturalmente mejorados más el refuerzo de chakra que aplicó debió haber escuchado incluso el latir de su corazón. Lo único que no pudiste ocultar por completo, fue ese pico de intención asesina tras cada ataque. Fue algo tan débil, sutil y momentáneo que su mente consciente lo ignoró. Pero su cuerpo y mente inconsciente con toda su experiencia previa sí lo identificó y por eso logró esquivarlo en ocasiones. Todo lo que tuvo que hacer para ganar fue confiar plenamente en sus instintos forjados en su entrenamiento y pulidos en batalla para poder sentir ese pico. Y golpear antes que su rival. Él ciertamente no era un experto en la técnica de superfuerza de Tsunade. Después de todo tener que reforzar sus piernas para la estabilidad, caderas para máxima eficiencia al giro, espalda para que ésta no se rompa y finalmente su brazo y puño era un proceso que no podía darse el lujo de tomarse el tiempo en preparar. Era un proceso tedioso que Tsunade realizó tantas veces que ahora lo hace inconscientemente pero Kitsune no le veía utilidad en su estilo de combate por lo que no lo usaba tan seguido como para hacer algo como la Sannin por lo que lo ignoró. Pero eso fue lo que necesitó en esta ocasión. Estando en sus últimas lo que ocupaba era un golpe potente, algo para acabar con su enemigo de una vez por todas y abrir la primera puerta cuando su misión recién empezaba no era una opción.
Así que usó aquello que aprendió durante sus lecciones de ninjutsu médico, aunque no tenía sentido tomando en cuenta el tipo de lecciones que tomaba, con la Sannin y lo usó. ¿Ya estás muerto, no? Preguntó el Anbu encapuchado aunque sabía la respuesta. Sus ojos seguían con su mirada incrédula y no había caído como lo dictaba la gravedad. Pero podía verlo en su antinatural calma, el hombre había muerto. Bueno, por si acaso, murmuró el Anbu sacando el resto de su katana fundida. Y luego corto su cuello y lo pateo. No revivas, ordenó al cadáver tirado en el suelo desangrándose a pesar de que el enorme hoyo en su lado derecho ya había drenado la mayor parte de su sangre. Kitsune caminó tambaleándose hacia la puerta que se abrió en un árbol al fondo. Con curiosidad puso su mano en otro tronco junto al árbol puerta. Pintura, murmuró al ver que todo ese fondo estaba pintado de tal manera que de cerca apenas podía distinguir la diferencia. Tomándose un segundo en el lugar, ya sea por admirar la pintura o su aturdimiento después de que la adrenalina lo dejara, Kitsune siguió avanzando con paso tembloroso. Tengo que seguir, tengo que salvar a Yue, pensó el Anbu mientras caminaba arrastrándose por los pasillos cuya iluminación denotaba su pálida piel por la excesiva pérdida de sangre después de tantos combates. Un poco más, pensó el Anbu cuando por fin vio la puerta al final del corredor, solo un poco más, y con un último esfuerzo Kitsune se derrumbó en la puerta. Y lo último que vio fue una silueta que lo tomó y arrastró. Yue, fue el último pensamiento de Kitsune antes de cerrar los ojos. ¿Por qué no ha venido nadie? Ese fue el pensamiento de Yue Uzumaki mientras apretaba su brazo pobremente curado en un intento de distraerse del dolor. El maldito de Kabuto en verdad parecía querer hacerla sufrir, la cortó, extrajo piel, sangre, tendones y hueso, luego la curó solo lo suficiente para que no se desangrara pero aún sintiera el dolor de la cirugía. Si no estuviera acostumbrada a ser cortada mientras practicaba con Anbu Sensei esto hubiera sido una experiencia traumática. ¿Acaso era eso? ¿Un intento de hacerla concentrarse tanto en el dolor que no tuviera tiempo de pensar en escapar? No, ese maldito amante de la serpiente solo quería hacerla sufrir, eso es seguro. Aquí abajo la luz provenía de lámparas apenas iluminadas por lo que no podía saber la hora o el día, pero su propio reloj interno que la obligó a levantarse a las 4 de la mañana para entrenar le indicaba que por lo menos habían pasado 5 días desde que fue capturada. Entonces, ¿por qué nadie había venido a rescatarla? ¿Te duele mucho? Su línea de pensamiento de corto ante la pregunta llena de preocupación de Yukimaru. Sí, si lo comparo a lo que pasó entrenando con Anbu Sensei esto no es nada. Exclamó Yue con una gran sonrisa para tratar de no preocupar al niño. No pudo evitarlo, el niño lucía tan indefenso que ella misma tomó el rol como una One-sama fuerte antes de que se diera cuenta. Y tampoco era como si su declaración fuera una mentira, ella aún recordaba perfectamente varias sesiones intensas que tuvo con su maestro. Lucharían por horas aún cuando ella tenía cortes por todo lado y él la derribaría sin piedad si ella se atrevía a distraerse o soltar su espada por el dolor. Ella sería cortada y luego curada pero no lo suficiente para mitigar el dolor y eso continuaría por horas. ¿Era cruel? Mucho. ¿Efectivo? A más no poder. Así que realmente nunca tuvo quejas, después de todo ella fue la que le pidió entrenamiento y en verdad ese entrenamiento le estaba sirviendo ahora. Aunque no fuera de la forma en que tenía pensado. Lo siento, si tan solo supiera algo de ninjutsu médico, murmuró Yukimaru. Tú no tienes la culpa, nunca habrías sabido de que algo así podría suceder, respondió Yue suavemente acariciando la cabeza de su nuevo y autoproclamado Otouto. Y ahora se sentía algo culpable. Su Oni-chan le había ofrecido enseñarle ninjutsu médico y ella estuvo emocionada por eso. Hasta que se dio cuenta de la cantidad de libros que tenía que leer y lo rechazó de inmediato. Su lógica era sólida en el momento. Ella sabía tratamiento básico de campo y Sakura ya estaba aprendiendo por lo que no había razón para que hubieran dos Medignin en su equipo. O en palabras simples como lo resumió su Oni-chan. No quiero estudiar. Ahora era uno de esos raros momentos donde se arrepentía de sus acciones. Después de todo ella iba a ser Chunin, tenía que acostumbrarse a trabajar con distintas personas que quizás nunca había visto en vez de su célula genin a la que estaba acostumbrado y con la escasez de Medignin de campo las posibilidades de que terminara con alguien que no sabía ni siquiera cómo detener un sangrado correctamente eran altas.
Sí, cuando volviera vería si esas lecciones que Suoni-chan le ofreció aún estaban disponibles. Si volviera. No. Ella no podía pensar así. Las operaciones de rescate tenían que ser planificadas cuidadosamente después de todo, así que era obvio que tardarían algunos días en venir. Suoni-chan la salvaría. De eso estaba totalmente segura. Laboratorio bajo tierra. Cuando Kitsune abrió los ojos, analizó su entorno con cuidado. Sus ojos estaban entrecerrados esperando que quien sea que lo encontró creyera que aún estaba dormido. Lo primero que notó fue que su cuerpo no estaba restringido en la cama donde estaba, eso significaba que no era un prisionero, o al menos no en la forma convencional. También se sentía algo débil, la pérdida excesiva de sangre puede ser una explicación para eso, a pesar de poder regenerarse a niveles inhumanos aún produce sangre a un ritmo regular, por lo que debería tener más cuidado a partir de ahora. Entonces despertaste, dijo una voz que el Enbu reconoció. Naruto volteó a ver a su derecha. Y ahí sentado en una silla con ruedas estaba el mismo Ashiba Oda mientras sostenía su máscara y la inspeccionaba con interés. Realmente no sabía que inspeccionaba tanto, después de todo solo era una máscara de polímero plástico altamente resistente y hasta cierto punto conductora de chakra. La máscara en sí absorbía pasivamente chakra de su usuario en cantidades minúsculas para mantenerse pegada al rostro de su usuario sin necesidad de cables u otros inconvenientes. La máscara en sí era resistente, pero un kunai bien lanzado podía penetrarla con facilidad, aunque realmente no era su objetivo. Su objetivo principal, aparte de cubrir la identidad del Enbu en cuestión, es proteger al usuario de cosas más mundanas como el polvo. También puede ayudar a defenderse de la metralla resultante de un ataque que se estrelle contra el suelo. La cantidad de shinobis que mueren porque un guijarro terminó en su ojo después de un jutsu fallido es sorprendentemente alto, ya sea el mismo guijarro penetrando profundamente en sus cráneos o el momento resultante de vacilación al limpiar su ojo, lo cual les da a sus enemigos el tiempo necesario para acabarlos. Naruto sacudió su cabeza levemente ante su divagación. La obvia falta de sangre le estaba afectando y eso no era bueno. ¿Sabes? Cuando empecé mi investigación no había sido sobre la hibridación humana, no, había sido sobre algo más simple pero importante y recientemente perdido por la humanidad. Naruto consideró brevemente someter al científico mientras estaba ocupado con su monólogo. Pero lo descartó de inmediato, el hombre lo había atrapado vulnerable y en vez de atarlo a una mesa metálica con bisturí en mano lo puso en una cama cómoda con una intravenosa que lo estaba ayudando más de lo que le gustaba admitir, como mínimo lo dejaría llegar a su punto y luego vería cómo proceder. Yo nací durante la época preguerra, ¿sabes? Crecí admirando a los shinobis que lucharon durante la tercera gran guerra shinobi, su poder, habilidad, disciplina, crecí para querer ser como ellos, pero luego los vi caer. Su cara mostró tristeza y hasta cierto punto ira mientras apretaba los puños. Él podía entenderlo, también había crecido para admirar a grandes shinobis como lo fueron Sujiji y su padre. Podría no respetarlo como padre, pero su fuerza era algo que admiraba sin vergüenza. Los héroes de esas épocas envejecieron y se retiraron mientras las nuevas generaciones tomaban su lugar, las nuevas generaciones superaran a las anteriores. Eso es lo que siempre dicen, eso es lo que el Sandaime Hokage siempre predicaba. Llegado a este punto el Enbu ya tenía una idea de a dónde se dirigía esto, y honestamente no podía contradecir al hombre. Pero ¿sabes qué veo con estas nuevas generaciones? A pesar de ser una pregunta retórica, Naruto casi estuvo por contestarla. Niños mimados y complacientes, el veneno en su voz era palpable. No tienen ambición, no tienen ese sentido del deber, no tienen vergüenza, cada palabra sonaba más desesperada, no saben lo que es tener que dormir con un ojo abierto o estar al borde de la muerte en medio de territorio enemigo, lo que es esforzarse por conseguir lo que quieren. Esa chispa que vi y me inspiró no estaba en ellos, les faltaba algo, algo más salvaje, más animal, les faltaba instinto, terminó Naruto casi por reflejo. Él sabía de ese problema, por eso siempre fue tan brutal con su hermana, por eso siempre trató de verse como una meta imposible para ella. Quería que ella desarrollara esa ambición para alcanzar metas aparentemente imposibles, y el instinto para avanzar a través de ese complicado camino.
Exacto, yo quería darles ese sentido salvaje que les faltaba, de eso se trataba mi investigación, empezó a explicar con una calma que desmentía su actitud anterior, trataba de encontrar una forma de transferir el instinto de un animal a un shinobi, solo imagínalo, ninjas con la vista de un águila, tan veloces como un guepardo sin la necesidad de usar chakra, las posibilidades, la excitación era plausible en la voz del hombre, pero luego falló, y ese sentimiento se desplomó, les di las habilidades sí, pero más que ayudarlos a despertar sus instintos solo los hicieron idiotas más confiados, así que concluí que eso no era suficiente, si quería despertar esos instintos tenía que ir más allá de incorporar ciertas características, tenía que conectarlos directamente con su parte más salvaje. La cara del científico volvió a decaer después de eso último pero nuevamente falló, incluso mi más grande creación no era más que un idiota engreído, toda mi investigación fue en vano, todo lo que hice, mis años de arduo trabajo, no sirvieron para nada. Los instintos no son algo que simplemente puedes obtener en un laboratorio, es algo que se desarrolla en las adversidades, en ambientes duros. La razón por la que los animales son tan buenos para sobrevivir y pelear es porque se vieron obligados a aprender esas cosas, el instinto está ahí desde que se nace, depende de ti desarrollarlo o no. Después de todo, un león criado toda su vida en una jaula no es diferente a un cachorro, río un poco cínicamente ante su último comentario. Suspiro, lo sé, lo sabía desde antes de comenzar y aún así lo intenté, estaba destinado a fallar desde el inicio y aún así lo intenté, pensé que quizás lograría lo imposible, pero fracasé, dijo el viejo científico con un tono cansado no muy diferente al de un anciano. Bueno, fracasaste épicamente al menos, dijo Naruto con una sonrisa irónica mientras se levantaba de la cama. ¿Fracasé épicamente?, preguntó el científico. Sí, yo el Anbu Kitsune, uno de los shinobis más poderosos vivo, te puedo asegurar que tus híbridos me han llevado lo más cerca a la muerte de lo que he estado en años. Quizás no creaste shinobis perfectos con un instinto animal, pero creaste híbridos que con un poco de entrenamiento igualarían fácilmente a los héroes que creciste admirando, dijo Naruto sonriendo de medio lado. No, nunca lo había pensado así, murmuró Oda con la voz temblorosa. Sí, fracasé épicamente, cree lo que siempre busqué pero no me di cuenta, tienes razón, es un fracaso épico, jajajaja, empezó a reír el hombre aun cuando lágrimas caían de sus ojos. Gracias Kitsune, por mostrarme una vez más el poder de los verdaderos shinobis, dijo el hombre inclinado, ahora cumple tu parte del trato y termina con esto, dijo sin disminuir su júbilo. Naruto no necesitó una explicación para entenderlo. Agarró el cuchillo colocado en la mesa junto a él y caminó hacia el científico. No era un kunai realmente, era más como una daga larga de unos 10 centímetros, bastante simple. Pero con eso bastaba. Insertó su chakra en el arma que sorprendentemente no se resistió, lo cual indicaba sus propiedades conductoras de chakra. Adiós a Shiba Oda, quizás en otras circunstancias podríamos haber sido amigos, murmuró Naruto sosteniendo la daga sobre la cabeza inclinada del hombre. Tonterías, te hubiera perseguido implacablemente como un sujeto de investigación, desestimó el científico sin levantar la cabeza. Ja, es posible. Y entonces la daga descendió. Ahora estaba un paso más cerca al rescate de su hermana. Fin del capítulo.